Buenas noches. Apágame el audio de mi video ahí porque se escucha doble. Aló. Aló. ¿Escucha? Sí, ¿Me le escucha? escucho ahora, sí, le escucho perfectamente. ¿Cómo le ayudo? Ok, bueno. Entonces, mira, yo soy reciente en escucharlo a usted y quería ver si de pronto puede explicar un poquito más sobre la mujer que va a ser la gran ramera. Sí, a ver, yo siento un eco atrás de ti. No sé si estará abierto todavía el audio de mi video. Trata de apagar mi video allí para que no se siente el eco doble. Oh, Ok, ok, me escucha mejor y ya no escucha ese eco que dice. sí, ya no, ya. Ok, sí te Ok, escucho perdone, bien. perdone. Es primera vez que alguna vez llamo así, Sí, entonces, primero que todo. escuché la pregunta, que yo te hablara más acerca de lo que es la gran ramera del libro del Apocalipsis. Ok. Sí. Un momentico solamente, déjeme darle un mensaje a mi hija un momentico solamente. Ok, ya está aquí de regreso. Ok, bueno. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre la gran ramera del libro del Apocalipsis? Primeramente quiero hacerte una pregunta. ¿A qué iglesia, denominación perteneces? Pues yo crecí en la iglesia presbiteriana, después fui a la iglesia pentecostal de checoslovacos ah, y hace muchos años dejé la iglesia, dejé de asistir a la iglesia, pero no de creer en el Señor, ¿me entiendes? Ok, Y entiendo. Ok, últimamente, ok, sí, ok. Bueno, sin lugar a dudas, la gran ramera es un personaje misterioso como todos los personajes que están en el libro del Apocalipsis. Se puede estudiar ahí en el capítulo 17 y capítulo 18. Ahora, ¿cómo podemos saber quién es la gran ramera? A ciencia cierta, tendríamos que solamente basarnos en las características que tiene esta mujer. ¿Por qué? Porque la Biblia no especifica quién es. Ok, a la Biblia no especificar quién es, esto está sujeto a interpretaciones. Por lo tanto, a través del tiempo, el cristianismo ha dado diferentes interpretaciones a esta mujer. Ahora, ¿qué características tiene esta mujer? Bueno, tiene varias características que son bien específicas. Vamos a buscar aquí Apocalipsis capítulo 17 y vamos a ver las características que tiene, vamos a decir, vamos a llamarle los atributos, dice. ok. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ok, la primera característica que tiene esta mujer es que es algo que es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los antiguos a las muchas aguas llamaban literalmente lo que son las costas, es decir, las naciones. Sí, ponme esto para allá. Ok, ok. Entonces, aquí se está refiriendo a algo que tiene matices mundiales. ¿Cuál es la otra característica que tiene esta gran ramera? La cual ha fornicado, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Entonces, vuelve aquí a ver un contexto mundial de que esta mujer se relaciona con los reyes de la tierra. Y esto es bien importante. Por favor, no me llamen mientras yo estoy hablando por teléfono. Déjenme terminar la llamada y luego yo les respondo a ustedes. Porque de todas formas no les voy a poder responder. Voy a tener que colgar esos llamados. Esto es bien importante porque esto hace que la antigua Roma no pueda ser calificada como la gran ramera.
por el hecho de que en verdad los reyes de la tierra fueron más bien conquistados por ella y no fornicaron con ella. ¿Por qué? Porque Roma era un imperio. ¿Ok? Y los reyes que habían, Roma misma los ponía. No era que los reyes de la tierra fornicaron con ella, sino que literalmente ella ocupaba los territorios y colocaba los reyes que ella quería. ¿Ok? Entonces ya esto sería un problema para decir que es la Roma antigua. Dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto es otra cosa, que los moradores de la tierra se habían embriagado con su vino. En realidad el imperio romano era algo que cobraba impuestos. Por lo tanto, el imperio romano explotaba a los moradores de la tierra. Entonces, aquí vemos que los moradores de la tierra de alguna forma se han embriagado con el vino de su fornicación, es decir, se han hecho partícipe de todo lo que ella hace. Esto también habría un problema en pensar que es la Roma antigua. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, es decir, color rojo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, es decir, así como morado o violeta y rojo. Eran los colores de ella. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esto es importante también. El imperio romano antiguo no se basaba en lo que era el adorno con piedras preciosas. Inclusive los emperadores romanos tenían una corona de laurel. A diferencia de otras culturas, como la babilónica, que los reyes babilonios sí se vestían con grandes coronas llenas de piedras preciosas. Los emperadores romanos no lo hacían. Los emperadores romanos, su corona era de laurel. ¿Ok? Entonces, como la de Julio César. Por lo tanto, aquí tampoco se podría ver a la Roma antigua. Ahora, por la otra parte, la Iglesia Católica sí posee estas características. Primeramente, la Iglesia Católica se sienta sobre muchas aguas. Eso es una religión mundial. Así que, de esta forma, encaja. Pero también los reyes de la tierra han fornicado con ella. De hecho, la Iglesia Católica era la que coronaba a los reyes de Europa. Los cardenales, obispos y el propio Papa coronaba a los reyes. Es decir, cuando iba a haber la coronación del rey de España, del rey de Francia, iba a la Iglesia Católica o el cardenal, iba el Papa o el cardenal de esa nación y coronaba a los reyes. Sí. Por lo tanto, los reyes fornicaron con ella porque le cedieron su autoridad a ella. Ella era la que quitaba y ponía a los reyes. ¿Ok? Pero eran reyes de ese país, no eran reyes como tal de un imperio de ella, como si lo eran Roma. No, estos son países completamente independientes. No era lo que pasaba con el antiguo imperio romano. Ahora, dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, porque literalmente la Iglesia Católica ha representado un negocio a nivel mundial. Por ejemplo, el negocio de la religión católica es algo que forma parte de los principales renglones económicos en muchos países. Tomemos el ejemplo de México, pero podamos tomar el ejemplo de Brasil, de Argentina, de cualquier otro país hispano. La fabricación de imágenes, la fabricación de todo lo que es objetos religiosos, rosarios, imágenes, escapularios, etcétera, etcétera, medallitas, etcétera, postales, etcétera, veladoras, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que mueve literales millones y millones y millones de dólares. Por otra parte, el turismo, la Ciudad de México, uno de los principales renglones económicos que tiene es el turismo a causa de la Guadalupe.
los hoteles, los restaurantes de esa ciudad, pues viven de manera especial a causa de la Guadalupe. Si quitáramos la Guadalupe de la Ciudad de México, el número de visitantes que visita esa ciudad se reduciría, pero abismalmente. De manera especial en los diciembres. Ok, las Navidades es el momento de más venta de productos en todas las naciones del mundo. Y la Navidad, aunque también la celebran, ¿verdad? Los cristianos evangélicos, o algunos, no todos, o cristianos protestantes, es una celebración que, sin lugar a dudas, ha sido transmitida por la Iglesia Católica. Y es el momento de más ventas a nivel mundial. Es el momento que las personas compran, regalan, gastan dinero. Por lo tanto, literalmente el mundo se ha embriagado del vino de su fornicación. Se viste de púrpura y escarlata. Y ese es el color que tienen los obispos y cardenales católicos. ¿Ok? Es decir, el purpurado, ¿verdad? Y el color escarlata son colores específicamente de los obispos y de los cardenales católicos. Sí, sí, y la razón, esa es la razón porque yo le preguntaba, porque sí, en la iglesia pentecostal que le digo que eran checoslovacos, los pastores enseñaron eso, de que ir a la iglesia católica, ¿cierto? Pero últimamente he estado escuchando otra cosa y como la Biblia sí, y como dice la Biblia que es la gloria y la honra de Dios, esconder la palabra y del rey es la honra, escudriñarla. Estoy pensando, yo también lo he escuchado, ¿me entiende? De cierta persona decir que la gran ramera es realmente Israel. Y en sí como que, como le digo, crecí con esa enseñanza de que la gran ramera era la iglesia católica y que, ¿me entiende? Le cae como anillo al dedo. Pero pues ya escuchando esta otra doctrina que es Israel, que no se la escuchaba a nadie más, quería ver usted qué pensaba. Claro, no puede ser Israel. ¿Por qué no puede ser Israel? Si bien hay cosas que se pudieran también analizar como parte de Israel, por ejemplo, tanto Roma como Israel están sobre 7 montañas. Esto, Sí, tocaría a ambas, pero el problema es el siguiente. El problema es que cuando tú estás analizando una analogía, esa analogía tiene que concordar con todo, no comparte. sí. Si tú ves una descripción de un hombre que dice, es un hombre de barba larga, muy alto y de piel blanca, bueno, si tú ves un hombre de barba larga, muy alto y de piel morena, ese no es. Sí, ¿Ok? Ya, ese no es. sí. Entonces, tienen que concordar todas, no algunas. Y casi ninguna de estas cosas concuerdan con Israel. Porque primeramente no sería Israel, sería Jerusalén, porque dice que es una ciudad. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de una ciudad, no de Israel, Jerusalén. Vamos a ver si esto combina con Jerusalén. Primeramente, ok, está asentada sobre muchas aguas. Esto sí combinaría con Jerusalén, a punto porque los judíos están en muchas partes del mundo. Ahora, el problema es que esta ciudad no domina sobre muchas partes del mundo, mientras que el Vaticano sí lo hace. Si tú vas a Chile, No, hay y judíos. también, gracias. Si vas a Argentina, Buenos Aires, hay judíos, pero esos judíos no gobiernan todos los países del mundo. Sí hay judíos muy importantes en los Estados Unidos y Europa, sí, pero estos
es decir, estos judíos que tienen poder están en países específicos. Ahora, la Iglesia Católica gobierna sobre todo el mundo, porque inclusive los mandatarios más soberbios como Fidel Castro, por ejemplo, se inclinan ante el Papa. Es decir, Pero no sé, perdón, no sé si vio ese video donde el Papa realmente le está besando la mano a los rabís, a los judíos, a los rabís sí, judíos. sí, Hay un no, pero video por ahí. el Papa le ha besado los pies hasta otro Sí, tipo de sí, personas sí, también. Entonces, sí, es decir, sí, también he visto esos porque videos. le bese la mano, le bese el pie, eso es simplemente ecumenismo. Ahora, Ok. vamos a ver, pero en esta parte de sentado sobre muchas aguas no está claro. Ahora, sigamos, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Bien, esto sí es que haría excluido a Israel, porque en realidad Israel nunca ha sido el centro del comercio mundial. Ok, nunca. Ni siquiera en este tiempo, Jerusalén como tal. Porque, por ejemplo, Jerusalén, aún en este tiempo que Israel tiene gran desarrollo, Jerusalén no es un foco económico. Jerusalén es una ciudad religiosa. Ahora, si tú me dices Tel Aviv, que es otra ciudad de Israel, bueno, Tel Aviv sí es un centro económico importante. Pero Jerusalén, nunca Jerusalén, a no ser en el tiempo de Salomón, ha sido una ciudad importante en el renglón económico. Jamás. Y aquí dice claramente, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. En realidad, Jerusalén ha sido destruida por uno y otro rey de la tierra. Jerusalén es una de las ciudades que han sido más ocupadas y destruidas a lo largo de los siglos. Entonces, los reyes jamás han fornicado con esta ciudad. Los reyes la han odiado y la han destruido una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. A punto de Sí, que, esa a parte, punto que lo que queda, a punto que lo que queda, por ejemplo, de la antigua Jerusalén es simplemente un muro. ¿Ok? Es decir, un pedazo de muro, el muro de los lamentos. Mas si vamos a Roma, a pesar de todo lo que ocurrió en Roma, hay muchísimos todavía monumentos ahí que quedan de lo que es aquel antiguo imperio. Vamos a seguir. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Jerusalén ha sido una ciudad odiada a lo largo de todos los siglos. Inclusive hay un tipo de racismo que es el antisemitismo. Es decir, un sentimiento contra los judíos. No hay un sentimiento contra los mexicanos, no hay un sentimiento contra los cubanos, no hay un sentimiento contra los salvadoreños, no hay un sentimiento contra los romanos, los italianos, pero hay un sentimiento contra los judíos que se llama antisemitismo. Por lo tanto, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. De ninguna forma, de ninguna manera. ¿Cuál es la fe que ha salido de Jerusalén hacia nosotros? Ha sido el cristianismo. Más de Roma, ¿qué ha salido? Pues la idolatría, el catolicismo. Entonces, en realidad, lo que la humanidad ha copiado de Jerusalén es la idea de Cristo. Así que esto no se puede estar refiriendo de ninguna forma a Jerusalén. Ahora dice, ok, vamos a ver. Hay algo por encima de todo esto que deja excluida a Jerusalén por completo. Y es el verso 21 del Apocalipsis capítulo 18. En Apocalipsis capítulo 18 dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Por lo tanto, en un momento X de la historia, la gran ramera va a ser destruida y nunca más aparecerá. Pero la escritura dice que Jerusalén es una ciudad eterna.
Inclusive es la ciudad donde vamos a vivir todos los cristianos. Es la celestial, pero es Jerusalén. Aunque tú destruyas una ciudad, aunque tú destruyas una ciudad y la vuelvas a hacer, sigue siendo esa ciudad. Por lo tanto, la nueva Jerusalén que va a descender de los cielos sigue siendo Jerusalén. Pero la Escritura dice que nunca más será hallada. Así que absolutamente es imposible que Jerusalén sea. Aunque estuvieran todas las características que leímos antes, que no le están, porque Roma sí fue un imperio económico, fue el centro del mundo. Ok, Jerusalén nunca lo ha sido. Después de Juan, jamás. Antes de Juan, en la época de Salomón. Ok, pero después de Juan, jamás Jerusalén ha sido un centro económico mundial. Roma sí lo ha sido. Pero aunque... Un momento, ya me termina. Aunque todas las características pegaran que no lo es, aún así, el hecho de que esta ciudad no se hallará jamás deja claro que esta ciudad no va a permanecer para siempre. La pregunta que tienes que hacerte es, cuando venga la resurrección de los muertos y en el tiempo eterno, ¿Jerusalén será hallada? Sí. Entonces es imposible que sea allá. Le dejo, hermano, porque pasamos a la próxima llamada. Dios me le bendiga muchísimo y gracias por habernos llamado. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Ok, llámanos ahora. Ahora, llámanos. Ahora llámanos. ¿Aló? Bendiciones, nos llamó. ¿Cómo le puedo ayudar? Oh, hola. Hermano, esta no es una pregunta, pero es una cosa de que quisiera que usted supiera de la Iglesia Católica. ¿Cómo? ¿La pregunta es qué? No es una pregunta, pero es una cosa que yo quisiera que usted supiera de la Iglesia Católica. Mi hermano, el programa es solamente para preguntas, solamente para preguntas. Discúlpeme Sí. entonces. Muchas gracias, bendiciones. Yes. Ok, llámanos ahora. Llámanos ahora. Dios te bendiga. ¿Cómo te puedo ayudar? Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. ¿Cómo te ayudo? Sí, una preguntita. ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor Jesús en Lucas 22:23? Cuando dice que el que vendan tomen su alforja y todo se compren espada. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Lucas 22:23? Sí, ¿qué quiso el Señor decirle a sus discípulos, verdad? Que comprasen espada. Que vendan su capa, ¿verdad? Y con el Ok, creo que Lucas 22:23 no existe, pero lo voy a buscar de todas formas. Es posible que sea otro texto. A ver, Lucas. A lo mejor me equivoco, pero creo que en Lucas el 22 no llega al verso 23. Sí, el 22:3 dices. Sí, Lucas 22:23 dice, entonces ellos comenzaron a discutir quién de ellos sería el que había de hacer esto. No, es 36, perdón. No 23. 22:36. 22:36. Sí. Y le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? ¿Es lo que me estás diciendo aquí? Lo que me estás preguntando. Sí, para que se compraran una espada. ¿De qué espada estaba hablando él? Porque uno ofrece que tenía espadas y él dijo, guárdala. O sea, no quiso que la usaran cuando él iba a ser arrestado. Ok. Hay que leer el contexto de arriba.
dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómele también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Lo que le estaba queriendo decir el Señor Jesús es que vendría un tiempo de tribulación. Tiene una música por ahí, apágamela por favor, una melodía por ahí. Ok, es decir, que cuando Él les había enviado a ellos, A lo mejor. sí, cuando Él les había enviado a ellos no les había faltado nada. Pero ahora vendría un tiempo de persecución, porque era necesario, ¿verdad?, que Él sufriese, que la escritura se cumpliese. Ok, entonces, dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo, basta. Ok, es decir, Correcto. ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya había llegado el tiempo. Ahora, lo que no entiendo es, ¿qué es lo que no entiendes de este texto? Bueno, pues, hablando de espada, por eso, porque según entendí yo, los discípulos también le entendieron lo mismo, por eso le dijeron, aquí hay 2 espadas. O sea, claro, exactamente, pero ¿qué fue lo que Él les dijo? Basta. Eso es lo que yo estoy confundido. Ya. Basta. Ya. Correcto. Ya, exactamente. Ok. ¿Por qué? Porque no era, a ver, la espada en ese tiempo era un utensilio de uso, vamos a decir que necesario, ¿verdad? Estamos hablando de 2000 años atrás. No sé, es Claro. como el machete para una persona en el campo. El machete para una persona en el campo es algo que es completamente necesario. Pero él no lo estaba diciendo en referencia a que la iban a usar ellos para, vamos a decir que para pelear, ¿verdad? Sino que lo estaba diciendo simplemente que ahora ellos iban a ser completamente desposeídos. Que ya todo iba a cambiar, que a partir de ahora iba a comenzar el tiempo de la persecución. Entonces ya no era como antes era cuando Él les envió, que todo les había ido bien. Ahora entonces iban a tener el tiempo de la persecución. Ahora ellos malentendieron lo que Él estaba diciendo. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? Aquí tenemos 2 espadas, pero ¿cómo Él les responde? Basta, es decir, ok, porque ellos estaban malentendiendo lo que Él estaba diciendo. Exacto. Ok, entonces Él no se estaba refiriendo a que sería, es decir, a que ellos tendrían que pelear una guerra, vendan con lo que tienen porque vamos a pelear una guerra. No, sino que simplemente estaba dando elementos que eran muy necesarios en aquella época, como que les iba a faltar. ¿Por qué? Porque era necesario que se cumpliera todo lo que se había escrito de Él. Que Él iba a ser muerto, que iba a ser crucificado, y luego también ellos iban a ser perseguidos. Y si saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad para que no entréis en tentación. Vemos que después, ¿verdad? Cuando Pedro, le corta la oreja con la espada al guardia, entonces, ¿qué es lo que él hace? Él lo reprende. Así que él no está hablando de ninguna forma de una espada para, vamos a decir, que pelear en esta manera, sino que iba a llegar el tiempo donde ellos iban a estar desamparados. Es lo que literalmente les está diciendo Jesús. Bueno, muchas gracias, hermano, por habernos llamado. Dios me le bendiga muchísimo. Pasamos a la próxima. Bendiciones, ¿cómo te puedo ayudar? Sí, hola, buenas noches, hermano. Quería hacerle una pregunta. Sí, claro que sí. Sobre 2 doctrinas, los hedonitas y los del Ejército de Salvación. ¿Ellos son cristianos evangélicos? Ok. ¿Me estás hablando de los ebionitas? Hedonitas. Gedeonitas, pues sí. Nunca he escuchado sobre ellos. Wow, porque hay una iglesia que la conocí en Cuba,
que era Gedeón. Bueno, no, pero una cosa es Gedeón y otra cosa es Gedeonitas, ¿verdad? Ok. Es decir, porque la cosa sería, ¿quién fue Gedeón en la Biblia? Es decir, Gedeón en la Biblia fue vamos a decir que un héroe de la fe, ¿ok? Que aparece en el libro de los jueces. Es decir, fue un literal juez de Israel, uno de los jueces de Israel en ese tiempo. Creo que jueces 6 es cuando habla de Gedeón. Entonces, una iglesia se puede llamar la iglesia de Gedeón en referencia, ¿verdad?, al pasaje heroico que vivió Gedeón, pero no en referencia a que sean gedeonitas. Así que no sé en qué sentido ellos se llamaban iglesia de Gedeón, algo así. Por ejemplo, hay un grupo de cristianos que se llaman los Gedeones, que imprimen Biblias y las regalan a las gentes. Los Gedeones son muy famosos en el cristianismo y son una asociación de cristianos pues, que ha hecho una labor maravillosa, pero ellos toman ese nombre no porque son gedeonitas como seguidores de Gedeón o algo por Sí, es algo raro. Porque las mujeres se cubren la cabeza, se tapan la cabeza también. Entonces, tenía dudas sobre eso y sobre el tal ejército de salvación que no se bautizan, tienen una doctrina rara, son mayor, teniente, entonces